Mi ex esposa se presentó a nuestra audiencia de divorcio embarazada. Pensó que aseguraría un pago hasta que el juez hizo una pregunta. ¿Alguna vez te sientas en una sala de justicia y ves a alguien cavar su propia tumba en tiempo real? Porque eso es exactamente lo que hizo mi ex esposa, Jessica. Debería haber sabido que haría algo. Todo el proceso de divorcio había sido un desastre. Retrasos, berrinches, presentaciones sin sentido solo para hacerme perder el tiempo. Si hubiera puesto la mitad del esfuerzo en nuestro matrimonio que en hacerme la vida un infierno, no habríamos terminado aquí. Pero cuando entró a esa audiencia embarazada, casi me río. No porque pensara que el niño era mío, sabía que no lo era, sino porque podía ver el plan formándose en su cabeza como la trama de una telenovela barata. Jessica apostaba a una cosa, que el juez viera a una mujer embarazada pobre, vulnerable y abandonada y me obligara a pagar. Olvídate del acuerdo prenupcial, olvídate de la lógica, juega la carta de la compasión, obtén un día de pago. Ya podía escuchar el discurso que había planeado. Su señoría, tengo un bebé en camino y me he quedado sin nada. ¿Cómo se supone que voy a sobrevivir? Todo mientras me lanzaba miradas de reojo, esperando que me retorciera. Lástima para ella, no me hago el tonto y no pierdo. Verás, Jessica me había subestimado. Pensó que entraría en pánico, me pondría nervioso, tal vez incluso ofrecería un acuerdo solo para evitar parecer el malo frente al juez. Pero ella no sabía lo que yo sabía. No sabía que ya la había descubierto hacía meses. Porque lo que pasa con Jessica es que no solo era mala en el matrimonio, sino que también era mala mintiendo. Y no tenía ni idea de que la única pregunta que el juez estaba a punto de hacerle haría que toda su historia se derrumbara. Jessica estaba engreída cuando entró en esa sala del tribunal. Lo interpretó a la perfección. Una mano sobre su vientre, la otra delicadamente apartando su cabello detrás de la oreja como si no estuviera a punto de cometer un fraude legal. Incluso lanzó un suspiro dramático cuando se sentó, como si toda esta prueba fuera agotadora para ella. No reaccioné. No necesitaba hacerlo porque, a diferencia de Jessica, no entraba a ciegas. Estaba listo. Y también mi abogado, Ethan. Ethan era el tipo de persona que sonreía en la corte pero que te destriparía absolutamente con la ley. No me gustaban mucho los abogados, pero después de verlo desmantelar las acrobacias de Jessica durante los últimos meses, tuve que admitir que me alegraba de que estuviera de mi lado. Jessica, por supuesto, había pasado por 3 abogados diferentes desde que comenzamos este divorcio. ¿El que tenía hoy? Un novato, recién salido de la facultad de Derecho, probablemente desesperado por ganar su primer gran caso. Casi sentí pena por él. Casi. Porque aquí está la cosa. Jessica había intentado esto antes. No la maniobra del embarazo, sino la manipulación, la angustia falsa, ese acto de solo soy una mujer con dificultades. Su señoría, por favor, tenga piedad de mí. Y desafortunadamente, algunas personas lo compraron, incluida mi propia madre. Una semana antes de la audiencia, mi madre me llamó. Simplemente llega a un acuerdo, dijo, con la voz llena de agotamiento. No quieres que esto se prolongue para siempre. Me pellizqué el puente de la nariz. Mamá, no va a recibir ni un centavo. Por eso teníamos un acuerdo prenupcial. Está embarazada, insistió. ¿De verdad quieres eso en tu conciencia? Casi lo pierdo. Este no es mi hijo, mamá. Ella dudó. ¿Estás seguro? Quería reírme. ¿Estaba seguro? Mamá. Me engañó repetidamente. La atrapé. Hice una pausa. Además, ¿sabes qué es lo peor? Si realmente pensara que este es mi hijo, ni siquiera necesitaría hacer estas cosas. Yo estaría allí. Los cuidaría. Esa es la diferencia entre nosotros. Ella máquina, yo asumo la responsabilidad. Mamá se quedó callada, luego suspiró. Simplemente no quiero ver que esto se ponga más feo. Ya era feo, pero le prometí que me encargaría de ello. Lo que nos lleva de vuelta a hoy. El juez entró y comenzó la audiencia. El abogado de Jessica se lanzó inmediatamente a una historia de sollozos. Su señoría, mi cliente se ha quedado en una situación imposible. Está embarazada, desempleada y con dificultades debido a la tensión emocional y financiera causada por este prolongado divorcio. Jessica sollozó en el momento justo. Ni siquiera parpadeé. Ethan esperó pacientemente, dejando que se desarrollara la teatralidad. Luego se puso de pie, tranquilo, controlado, listo. Su señoría, si bien ciertamente simpatizamos con la situación de la señorita Parker, debemos aclarar algunas cosas antes de continuar. Primero y principal, se volvió hacia el abogado de Jessica. ¿Quién es el padre de este niño? Y así, Jessica se puso visiblemente rígida. Sabía que esa pregunta se avecinaba. Jessica no lo vio. Asumió que el tribunal no cuestionaría su embarazo, que podía entrar,
parecer vulnerable y salir con un cheque gordo. Pero legalmente, su embarazo solo era relevante si yo era el padre. Su abogado se congeló, luego débilmente. Mi cliente cree que es el peticionario. Casi me río. ¿Cree? Ethan ni siquiera se inmutó. ¿Ella cree? ¿Entonces no hay pruebas? Jessica se movió incómoda. Los ojos del juez se entrecerraron. Señorita Parker, se ha hecho una prueba de paternidad. La boca de Jessica se abrió, se cerró, se volvió a abrir. Atrapada. Quiero decir, simplemente asumí. ¿Asumió? Repitió el juez, sin impresionarse. Señorita Parker, ¿hay alguna evidencia que sugiera que el peticionario es el padre? Su abogado parecía que quería morir. Jessica se veía pálida. Y yo, me recosté en mi silla, disfrutando del espectáculo. En este punto, Ethan estaba listo para acabar con ella. Su señoría, tenemos fuertes razones para creer que este niño no es de mi cliente. Sacó fotos tomadas 2 meses después de que Jessica y yo nos separamos, de ella de vacaciones con otro hombre, tomados de la mano, besándose. Pruebas claras de que había seguido adelante. Y luego, el último clavo en el ataúd. Ethan deslizó documentos médicos sobre la mesa. Además, hemos citado los registros médicos recientes de la señorita Parker, que muestran que su primera prueba de embarazo confirmada fue meses después de que ella y mi cliente estuvieran juntos por última vez. El rostro de Jessica se arrugó. Su abogado la miró, dándose cuenta de que nunca le había contado nada de esto. El juez dejó escapar un largo suspiro y negó con la cabeza. Señorita Parker, este tribunal no se toma a la ligera el engaño. Dada la evidencia, no hay base para el apoyo financiero. Se mantiene el acuerdo prenupcial. No recibirá pensión alimenticia ni compensación adicional. ¡Pum! Jessica jadeó como si la hubieran golpeado físicamente. Pero, su señoría, esta audiencia ha terminado. ¿Terminado? Jessica se sentó allí, congelada. Las palabras del juez aún colgaban en el aire, pero pude verlo suceder en tiempo real. Su cerebro luchando por encontrar una salida. No era así como pensaba que iría hoy. En su versión de los hechos, se suponía que debía llorar, parecer lastimosa e irse con un cheque mensual gordo. En cambio, había sido expuesta públicamente. Su abogado ya ni siquiera la miraba. Estaba mirando el piso, probablemente reevaluando cada decisión que lo llevó a tomar este caso. Mientras tanto, Jessica se aferraba al borde de la mesa como si de alguna manera pudiera aferrarse a los últimos restos de su plan. Y luego, comenzó la rabieta. El último intento desesperado de Jessica. Pero su señoría, espetó Jessica, con la voz aguda. Esto no es justo. Estoy a punto de tener un bebé, y él simplemente puede irse. El juez exhaló bruscamente, frotándose las sienes. Estaba terminado. Señorita Parker, dijo con firmeza, este tribunal no emite juicios financieros basados en apelaciones emocionales. Su embarazo no tiene ninguna relación legal con este divorcio a menos que se establezca la paternidad, lo cual, según la evidencia proporcionada, no se ha hecho. El juez levantó una mano. Suficiente. Jessica se enojó. Giró en su silla, girando la cabeza hacia mí. ¿De verdad me vas a hacer esto? ¿A tu propio hijo? Ahí estaba, la apuesta final. Incluso después de ser humillada públicamente, todavía estaba tratando de sembrar dudas. La sala del tribunal se quedó en silencio. Luego, sonreí. Una sonrisa lenta, divertida y despiadada. ¿De verdad quieres hacer esto, Jessica? Me incliné hacia adelante, con voz tranquila. ¿Quieres que conste en acta que me acusas de ser el padre? Porque podemos obtener una prueba de paternidad ordenada por la corte ahora mismo. Su rostro se crispó. No tenía nada. Sabía que no tenía nada. Y en ese momento, todos los demás en la sala también lo sabían. El juez ni siquiera se molestó en responder esta vez. Simplemente se volvió hacia el secretario. El diario. Terminado. Jessica lo había perdido todo. Pero aún no había terminado. La audiencia había terminado, pero no había terminado de verla derrumbarse. Salí de la sala del tribunal con Ethan a mi lado, mi madre unos pasos atrás. Casi esperaba que Jessica saliera sigilosamente en silencio, pero debería haberlo sabido mejor. Salió corriendo detrás de mí, con los tacones repiqueteando, la cara roja y las manos temblando. «Eres un monstruo», siseó. «Me dejaste sentada allí humillada». Me volví lentamente, mirándola de arriba abajo. «Lo siento, Jessica». ¿Qué parte te humilló? ¿La parte en la que intentaste estafar a la corte o la parte en la que te diste cuenta de que estaba 3 pasos por delante? Su mandíbula se apretó. ¿Me tendiste una trampa? No, cariño, volví a sonreír. Te tendiste una trampa a ti misma.
Simplemente dejé que cayeras en ella. Parecía que quería tirarme algo, pero luego intentó una última carta. Se volvió hacia mi madre. ¿De verdad estás de acuerdo con esto? ¿Con lo que me hizo? Mamá dudó. Luego se cruzó de brazos. No estoy de acuerdo con lo que tú le hiciste, dijo. Nos engañaste a todos una vez. Nunca más. El labio de Jessica tembló por un segundo. Pensé que en realidad podría llorar. Luego, la verdadera explosión. Espero que te pudras, escupió, dando un paso adelante como si quisiera arañarme. Espero que, señorita Parker. La voz vino de detrás de ella. Una voz severa y oficial. Jessica se congeló. 2 oficiales de la corte habían entrado al pasillo. Venga con nosotros, por favor. Giró la cabeza. ¿Qué? ¿Por qué? El juez ha recomendado una investigación sobre posible perjurio y fraude, dijo un oficial. Tendrá que responder algunas preguntas. Sus ojos se abrieron como platos. Spear. No. Eso no es, pero ya la estaban llevando de regreso a la sala del tribunal. Dejé escapar un lento suspiro. Ethan me dio unas palmaditas en el hombro. Bueno, eso fue satisfactorio. Sonreí. Sí, lo fue. Jessica fue arrastrada de regreso a la sala del tribunal. No la seguí. No necesitaba hacerlo. En el momento en que esos oficiales de la corte se la llevaron, dejó de ser mi problema. Pero aún así me aseguré de hacer un seguimiento. Resulta que el juez no solo estaba enojado. Estaba haciendo de ella un ejemplo. ¿Fingir dificultades financieras? Malo. ¿Tratar de manipular a la corte? Peor. ¿Meter bajo juramento? Eso es perjurio. Sus afirmaciones fraudulentas significaban que ahora estaba bajo investigación. El tribunal no solo desestimó su solicitud de pensión alimenticia, sino que marcó su caso por posible fraude financiero. Había cavado su propia tumba. Durante los siguientes meses, escuché fragmentos. El juez la golpeó con multas por perder el tiempo del tribunal. Su abogado la abandonó inmediatamente. ¿Su intento de solicitar ayuda del gobierno? Denegado. Resulta que ellos también requieren prueba de paternidad. ¿Y la cereza del pastel? Su nuevo novio la dejó. Aparentemente, después de que mi abogado mostró esas fotos de vacaciones en la corte, el chico comenzó a hacer los cálculos. Se dio cuenta de que no era el único con el que había estado, y de repente, ya no estaba tan seguro de que él fuera el padre. Solo puedo imaginar esa conversación. Unos meses después del juicio, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Jessica, espero que estés feliz. Lo miré por un segundo, luego escribí. Lo estoy. Gracias por preguntar. Luego, bloqueé el número. No necesitaba volver a saber de ella. Había pasado años tratando de manipularme, controlarme y sacarme todo lo que tenía. Pero ahora, estaba sola. Y por primera vez en mucho tiempo, era libre. Si te gustó, no olvides dejar un comentario y apoyar el canal con una suscripción. Nos vemos en la próxima historia.